verso 10 vamos a tener allí la palabra para alimentarnos en esta tarde espiritualmente. Libro de Juan, Juan capítulo 3. Sabe que uno a veces son textos y capítulos muy conocidos de la iglesia cristiana, pero sabe usted que la palabra está revelada ya. Lo que nos falta a nosotros es la iluminación de Cristo para poder entenderla. Porque yo, sinceramente, he pasado muchas veces leyendo este capítulo, pero a veces uno no entiende, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado. Porque la palabra bendita ya está revelada. Ahora pedirle al Señor que traiga la iluminación. Y en esta tarde vamos a hablar del nuevo nacimiento espiritual. Y ese nuevo nacimiento espiritual viene de arriba. Ese es el significado del nuevo nacimiento espiritual. Es algo que viene de arriba. Si todo la tienen en el libro de Juan, capítulo 3, al verso 10, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Me dicen un amén? Amén. Amén. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que te dije: oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Señor, te damos gracias en esta tarde. Muchas gracias, Señor. Yo te doy gracias, Dios, porque si no hubiese venido el nuevo nacimiento, es imposible poder ver tu reino. Gracias por tu bendita palabra. Tu palabra dice que ella es espíritu y ellas son vidas, Señor. Es tu bendita palabra que está al frente, delante de nosotros, y te damos gracias por ella. Permítanos, Señor, pedirte perdón en esta tarde porque somos negligentes y fallamos, Señor. Qué importante es, Señor, cuando estamos en tu reino, cuando hay una nueva naturaleza. Señor amado, muchas gracias. Muchas gracias por habernos llamado y por habernos, Señor, elegido de multitudes. Aunque hayamos sido muy testarudos para poder, Señor, entender. Pero gracias, porque en esta tarde, Señor, al frente de tu palabra, podemos entender parte del nacimiento y de la salvación y de la vida eterna. Yo te pido que unjas nuestros oídos para oír tu palabra. Y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, mientras hablamos de tu bendita palabra, obre milagro, obre en los corazones de los que estamos aquí. Señor, gracias. Tu palabra jamás volverá
vacía, Señor, hará el efecto que en ella tiene que hacer. Señor, gracias en esta tarde, cúbrenos con tu sangre y tu paz maravillosa, Señor, esté con nosotros. Te lo clamo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano. Usted y yo hemos nacido alguna vez, obvio. ¿Cierto? Por eso estamos aquí. Carlita, Carolina, Daniela, la jovencita y todos los adultos que estamos aquí, los niños, hemos nacido biológicamente, ¿cierto? Pero para ver un nacimiento biológicamente o físicamente, tiene que haber un hombre y una mujer, ¿cierto? Y yo me daba cuenta a través de esta palabra, y voy a dar mi ejemplo. Yo soy Santana Miranda. Santana por mi padre, Miranda por mi madre. Y Dios unió a este matrimonio, pero tuvo que haber una concepción, ¿cierto? Para que yo pueda nacer. Entonces, estoy hablando de la parte física, de la parte biológica. Yo tengo una parte de mi padre Santana y tengo una parte de mi madre Miranda. Aunque yo no saqué las orejas de paila de mi padre, pero saqué lo callado de mi madre. Yo no soy una persona muy buena para hablar. Yo saqué de mi madre eso. Y también tengo rasgos de mi padre. Eso es la parte biológica. Y hay rasgos. Y es así, hermano. Sus hijos son así. Tienen parte de su padre y de su madre. Es la naturaleza física. ¿Me va entendiendo? Porque después vamos a llegar al nuevo nacimiento espiritual y usted tiene que parecerse al Creador. Ahora yo me parezco a mi padre, Norberto Santana Pérez, también me parezco a Orminda Miranda Pérez, tengo de los dos y un complemento. ¿No lo encuentra maravilloso eso? ¿Se fija lo maravilloso que hace Dios entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio? Es algo hermoso. Así que el Señor nos bendiga. Pero ¿cómo es ese nuevo nacimiento espiritual? Y sabe, y aquí quiero detenerme un poquito. Usted sabe que desde el huerto del Edén el hombre falló, ¿cierto? En la desobediencia. Y resulta de que el hombre, cuando falló en el huerto del Edén, fue separado del huerto del Edén y fue sacado fuera. El hombre transgredió las leyes de Dios. Y por transgredir las leyes de Dios, el pecado y la muerte fueron traspasados a aquellas personas de Adán hasta la generación de ahora. En pecado. ¿Qué pasará? ¿Qué sucediera, hermanos amados? Si Dios no hubiese enviado al Santo de Israel para traer salvación, nosotros hubiésemos muerto y la condenación eterna por el primer nacimiento físico. Por eso que Jesús le dijo a Nicodemo: tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo yo, siendo un hombre viejo, puedo meterme en el vientre de su madre? Y quiero detenerme algo aquí también. Este hombre era un maestro de Israel, parte del Sanedrín. Y quiero echar por tierra todos los argumentos que muchas veces, y no es malo estudiar teología, hermano. Mire, escúcheme. No es malo estudiar teología, hermenéutica, no es malo. Pero si no está el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, simplemente, como dijo Pablo, va a ser una campana que solo va a meter ruido.
¿Se da usted cuenta que este hombre era uno de los maestros más elocuentes de Israel y no sabía las cosas espirituales? ¿Se dio cuenta de lo que dice allí? No sabía las cosas espirituales. Jesús le aclaró lo que es carne, de la carne es, y de lo que es el espíritu es. ¿Se fija? Así que no vale nada muchas veces estudiar tanta elocuencia si el Espíritu de Dios no está en nosotros. Que el Señor nos bendiga. Pero ¿qué es el nuevo nacimiento? Vamos a comprobarlo a través de la palabra. Que la Biblia se enseña con la Biblia. Mire, vaya conmigo allí a Ezequiel. ¿Cómo es el nuevo nacimiento espiritual? Yo le aclaré un poquito allí lo que es lo biológico, lo humano, lo físico. Amén. Pero ¿qué es el nuevo nacimiento espiritual? Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 26. Mire lo que el profeta le dice a Israel. Recuerde que Romanos 15:4 dice que estas cosas se escribieron para nosotros, para nuestra enseñanza. Dice aquí Ezequiel 36, versículo 25 al 26 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todo vuestro ídolo, y limpiaré. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mi estatuto y guardéis mis preceptos y pongáis por obra. Allí tenemos lo primero, lo que dice allí Juan, el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua, y el agua representa la palabra del Señor. Por eso que es importante escudriñar las Escrituras, porque en ella está toda la ley de Dios. ¿Y cómo podemos nacer? Está aquí, en este libro. El agua es el limpiador, el agua es el jabón, el detergente que limpia nuestro espíritu. Por eso que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: lo que es de la carne, carne es, eso perecerá, pero las cosas del espíritu, espíritu es. Usted cuando lee la Escritura dice que Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu, no lo vemos, no es un Gasparín, ¿cierto? Sino que Él es real, tan real como usted y yo hoy día lo estamos viendo. Por eso que el profeta le decía allí: esparciré sobre vosotros agua limpia, que es la palabra del Señor. La palabra de Cristo nos limpia. ¿Sabe que en el libro de Juan el Señor Jesús le dice: ni yo los juzgo, yo no los voy a juzgar, pero dice: mi palabra los juzgará aquel día? ¿Se fija? Que el Señor nos bendiga. Y hay algo también importante con referencia del agua. El agua, no se olvide, el agua es la palabra del Señor. Allí en el libro de Efesios 5, capítulo 5, verso 26, Efesios capítulo 5, verso 26 dice: para santificarlos, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Allí está otra vez el agua, que significa la palabra del Señor, que trae la limpieza a nuestra vida pecaminosa. Por eso, hermanos amados, yo era un bandido, yo era un pecador, era un hombre malo, y yo siempre digo, de estos años que estamos dentro, por misericordia, de los caminos del Evangelio, la palabra me hace ser un buen padre, un buen esposo y un buen cristiano. ¿Usted se recuerda el devocional? Así es. El devocional tiene que ver mucho con la palabra que estamos hoy, de la nueva regeneración.
Ahora usted y yo somos transformados a través de la palabra. Allí donde leyó mi hermana, Pablo le habla a Tito y le dice, antes éramos hombres extraviados. Y Pablo le explica a Tito, le dice que aprendamos en la nueva vida a obedecer a los que están en eminencia. Dice así, que aprendamos a obedecer porque nosotros ahora somos parte del reino de Cristo y nosotros debemos de ser obedientes. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Dice allí Efesios, purificando en el lavamiento del agua por la palabra del Señor. Estamos viendo ahora el nacimiento espiritual. Y el Señor Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Amén. Nosotros podemos nacer una vez físicamente, pero si no nacemos espiritualmente y no reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, porque cada uno de nosotros hemos reconocido a Jesús, ¿cierto? Hemos reconocido a Jesús como Dios, como Salvador, y que Él nos llevará a la vida eterna, ¿cierto? Y usted y yo somos privilegiados, pero el problema está en aquellos que solamente han nacido físicamente y no han nacido espiritualmente. Están bajo peligro. Los que han nacido físicamente, biológicamente, si se llegan a morir, lo único que van a hacer, van a resucitar, pero eternamente en el juicio. Y ese es el grave problema, el grave peligro. Por eso que a veces, hermano amado, hay tanta gente que usted le habla de Cristo. Yo me imagino a usted, ¿cuántas veces le ha hablado a alguien de Cristo, pero sus manos están limpias porque le ha hablado de la salvación? El día llegará que se presentarán delante del Señor y no habrá excusa por más. No haber excusa. Sabe que nadie de las personas que se le ha hablado del Evangelio y llegan a morir, nadie va a poder decir, no, si nadie me habló, nadie me dijo que había un Salvador. Y ahí se va a cumplir esa palabra, que delante de Dios se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es Dios. Allí se va a cumplir en el gran juicio final, el gran trono blanco del juicio. Van a reconocer que Jesús es Dios. Que el Señor nos bendiga. Y como yo le explicaba, así como yo tengo la naturaleza de mi padre y la naturaleza de mi madre, la parte física, usted y yo ahora tenemos que tener la naturaleza de Cristo. Y aquí, hermano amado, cuando dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua, ya lo vemos que es la palabra, y del Espíritu, cuando habla con mayúscula, habla del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Yo tuve mi padre, tengo mi padre, ¿cierto? También mi madre, y espiritualmente, ¿quién es la madre? Y aquí estamos, el Espíritu Santo. Y el vientre es la fe. Porque el Espíritu Santo es el que trae para convencer al hombre. Porque usted no lo convenció nadie. Alguien le habló. Pero fue el Espíritu Santo que vino a usted y le convenció de pecado. Y Él representa la madre. Y la fe representa el vientre. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí está el nuevo nacimiento. Por eso que
Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, que crean la fe, Así es. el vientre. Es maravilloso, hermano. Por eso que es necesario nacer de nuevo. Que el Señor nos bendiga. Por eso que el Señor Jesús le decía, y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Yo me imagino a Nicodemo, la respuesta de Jesús, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, porque si no, no verás mi reino. Yo me imagino a Nicodemo pensando, ¿cómo lo voy a hacer? Mi madre ha muerto, ¿cómo voy a meter en el vientre de mi madre nuevamente y nacer? Esto me es una confusión. Pero Jesús le estaba hablando espiritualmente. ¿Se fija usted lo importante que es nacer del agua y del Espíritu? Porque el Espíritu del Señor mora en usted y en mí. Y en nosotros tiene que haber actitudes de la nueva regeneración. Usted tiene que tener actitudes de Dios. Yo tengo que mirar como Jesús mira. Yo tengo que oír como Jesús oye. Yo tengo que hablar como Jesús habla. Yo tengo que caminar como Jesús camina. Yo tengo que pensar como Jesús piensa. Esa es la nueva naturaleza espiritual, el nuevo nacimiento. Yo tengo que comportarme como Jesús se comportó, santo. Y 3 veces santo. Es la naturaleza. Es el nuevo nacimiento de un creyente. El nuevo nacimiento. ¿Se fija usted? Va entendiendo ahora que no es necesariamente, es necesario nacer. Pero el problema está en el otro. Lo más importante, hay que nacer espiritualmente, reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Porque si no, no vamos a ver el reino de Dios. Amén. ¿Se fija? Así es. Y Jesús le da la respuesta a Nicodemo. Le dice allí lo que es nacido de la carne. Allí está la respuesta de Jesús. Mire, lo que es nacido de la carne, carne es. Usted y yo somos nacidos de la carne. Esta carne va a morir, se va al polvo de la tierra porque de allí vino, se va a morir. Pero lo espiritual, y eso es lo que la gente no entiende, las cosas, el alma y el espíritu volverán a Dios. El soplo de vida volverá a Dios. Sí, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Segundo, tenemos que tener la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios tenemos que tenerla. ¿Sabe que el pastor Adrián Rogers decía esto? ¿Ustedes han visto los ¿cómo se llaman estos? Los renacuajos. Él decía esto. Los renacuajos son renacuajos, después pasan a ser ranas. Y él decía, pero nosotros somos sapos. Pero pasamos a ser príncipes y princesas delante del Señor. Hermoso, ¿cierto? De sapo a príncipe y a princesa. Es hermoso, es el nuevo nacimiento. Porque si usted se fija que un renacuajo queda como rana, nada más. Pero los príncipes tienen privilegio. Y eso es maravilloso. Y tenemos que tener la naturaleza de Dios, como yo les decía. Si yo tengo la naturaleza de Dios, si yo he sido nacido de nuevo, yo tengo que andar como Él anduvo. Amén. Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Estamos en el segundo punto, tenemos que tener la naturaleza de Dios. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, nótese, renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Renacer. Ahora estamos regenerados. No degenerados, regenerados. Y por eso, hermanos amados, mire, lo que yo le decía antes, yo era un hombre malo. Incluso cuando el Señor me llamó, había actitudes en mí, todavía hay actitudes que tenemos que ir sacando. ¿Y cómo podemos sacar todo eso? Con la limpiadora, con la lavadora que es esta, con el jabón, la palabra de Dios. Por eso, hermano, me duele el corazón y el alma cuando muchos cristianos se quedan allí, en pañales. ¿Sabe usted que los años no te salvan? Lo que salva es que nosotros vayamos entregándole todas nuestras cosas al Señor. Señor, mira, mi corazón hay alguna manchita. Permíteme, Señor, sacarla con tu ayuda y añada lo que falta dentro de mi corazón. Hay enojos en mí, hay rabietas en mí que yo tengo que sacar. Y eso se va. Es como una metamorfosis, va saliendo de a poco, de a poco. ¿Sabe que hay? He escuchado a cristianos que el Señor hace así, una limpieza de una, y en otro va pausadamente. Y Dios es un propósito. Pero duele el corazón cuando muchos cristianos llevan años sentados en una banca y nunca han nacido de nuevo. El pastor Navian Roger dijo en una oportunidad, vino una hermana a mí, dice el pastor, la hermana nueva le dijo, pastor, yo veo tanta división, tantas malas palabras, porque eso hay dentro de la iglesia. Y dijo, la mujer le dice al pastor, ¿esta gente pierde su salvación? Y el pastor tan sabio le dice, no la pierde, porque nunca la han tenido. Por eso que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Abrir nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo pose aquí. Porque el Espíritu Santo es el que va a ir sacando toda la malicia que hay en nosotros. No se olvide, hermanos amados, que nosotros tenemos una vieja naturaleza que todavía está en nosotros y vamos a tenerla hasta que los partamos del escenario de esta tierra y vamos a luchar. Y esa naturaleza es la vieja naturaleza que está en nosotros. Yo siempre digo esto y lo recalco, tenemos tres enemigos, que es el diablo, el pecado y nuestra vieja naturaleza. Por eso que es importante nacer de nuevo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Y por eso que tenemos que ser santos. Santo, la palabra original del griego significa separación, solo para Dios. Santos. ¿Y qué dice la Escritura? 1 Pedro 1:16. Porque escrito está, nótese lo que dice, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Esa es la naturaleza de Cristo. Esa es la naturaleza del nuevo creyente. Esto tenemos que tener nosotros. 2 Corintios 5:17. Y Pablo lo aclara, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, miren, nótese, a veces pasamos por alto estos pasajes bíblicos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora aquí son todas hechas nuevas. Ese es el nuevo nacimiento espiritual. Antes yo era un ladrón, antes era un blasfemo, yo le dije muchas palabras feas a mi madre. ¿Y cuántas cosas hacíamos antes? Pero en la naturaleza ahora de Cristo, en el nuevo nacimiento, las cosas viejas pasan. He aquí son todas hechas nuevas. Por eso que el salmista decía, Dios, haz resplandecer tu rostro sobre mí.
¿Sabe usted que el diablo, hermano amado, conoce quiénes somos? Nosotros tenemos una marca espiritualmente en la frente y en el corazón. ¿Sabe que el diablo y sus demonios pueden ver espiritualmente cómo está aquí adentro la marca de Dios? Porque brilla. Porque hay testimonio de una mujer que dijo, Dios le permitió ver a los demonios tratando de dañar a sus hijos, a los hijos de Cristo. Y el Señor le permitió ver a cristianos que tienen una marca y tienen una luz aquí dentro de su pecho. Y esa es la palabra del Señor. Y el diablo, hermano, de lejito los mira, y los demonios también. Por eso le digo que el diablo conoce a los verdaderos cristianos, a los verdaderos nacidos de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Primera de Juan 3:9 nos dice algo más también. Primera de Juan 3:9. Todo aquel, mire, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, aquí no significa que usted no va a pecar, sino que no está actuando diariamente en el pecado. Nosotros vamos a cometer errores, vamos a llegar el momento que vamos a pecar. Pero sabe que Juan dice que tenemos un abogado y tenemos su sangre que nos limpia de todo pecado. Que el Señor nos ayude. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y esto dice, mire lo que dice el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Es la nueva naturaleza de Dios. Es el nuevo nacimiento de Dios. Y ahí tenemos un punto. Todo aquel que ha nacido de nuevo ama a su hermano. Y el Señor en uno de sus mandamientos mandó amar a nuestro prójimo. Y esos mandamientos, los 10 mandamientos, son encerrados en 2. Que amarás a Dios y amarás también, no a tu próximo, sino a tu prójimo. ¿Se fija? Es interesante lo que dice Juan, ¿no? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea que, como le decía, no significa que no vamos a cometer errores, sino que diariamente nosotros no estamos cometiendo pecado. En una falta a lo mejor vamos a cometer algo, pero tenemos el perdón de Jesús y eso es maravilloso. Por eso que es necesario nacer de nuevo.